Español para la vida, episodio 5. ¿Por qué entendemos una película, pero no una conversación real? Здравствуйте, добро пожаловать в подкаст «Испанский для жизни». Меня зовут Эстер Абраванель. Этот подкаст создан специально для русскоговорящих студентов, которые хотят не просто изучать испанский язык, а действительно использовать его в повседневной жизни. Сегодня мы поговорим о ситуации, которая удивляет почти каждого студента. Вы можете посмотреть испанский фильм и понять большую часть диалогов. Но потом кто-то задает вам простой вопрос на улице, и вдруг становится трудно понять живую речь. Почему так происходит? Неужели в фильме легче настоящих разговоров? Или причина совсем в другом? Сегодня мы попробуем разобраться вместе. Hoy quiero empezar este episodio de una manera un poco distinta. Hace algún tiempo estaba sentada en una cafetería. Me gusta mucho observar a las personas, debo decir, especialmente cuando viajo. Es curioso todo lo que uno puede aprender simplemente escuchando conversaciones. A unas mesas de distancia había una pareja de turistas. No sé exactamente de qué país eran, pero sí sabía una cosa. Estaban intentando comunicarse en español. Al principio todo iba muy bien, pidieron un café, después algo para comer. El camarero los entendió perfectamente. Ellos sonreían, parecían tranquilos, hasta que ocurrió algo muy interesante. El camarero hizo una pregunta que ellos no esperaban. No era una pregunta difícil realmente, era una pregunta completamente normal, algo que cualquier español preguntaría de manera espontánea. Y de repente los dos se quedaron en silencio, se miraron entre ellos, sonrieron con cierta incomodidad, intentaron adivinar qué había dicho el camarero y finalmente respondieron algo que no tenía que ver con la pregunta. Mientras observaba esa escena pensé, estoy casi segura de que esta noche estas personas verán una serie en español y entenderán mucho más de lo que han entendido ahora este mismo momento en esta cafetería. Y entonces me hice una pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué una persona puede sentirse bastante cómoda viendo una película, pero sentirse completamente insegura cuando alguien le habla cara a cara? Como profesora de español, he escuchado esta misma preocupación muchas veces y casi siempre la pregunta es la misma. Esther, ¿por qué entiendo una serie, pero cuando una persona me habla parece que mi español desaparece? Y la respuesta es mucho más interesante de lo que parece, porque el problema casi nunca es el español. Muchas veces no te hace falta vocabulario, lo que te hace falta es experiencia reaccionando en una conversación real. Sí, y eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo hoy. Hay algo que casi nunca pensamos y cuando vemos una película, nuestro cerebro no está trabajando solamente con el idioma, está trabajando con muchísima información al mismo tiempo. Piensa por un momento en una escena muy sencilla. Un hombre entra en una cafetería, se acerca a la barra, mira el menú, el camarero sonríe, le sirve un café. Aunque no entendieras todas las palabras, probablemente ya sabrás lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque las imágenes hablan, los gestos hablan, las expresiones de la cara hablan, la música también habla. Incluso el lugar donde ocurre la escena nos ayuda a comprender. Nuestro cerebro une todas esas pequeñas pistas y completa la información que falta. Muchas veces creemos que entendemos todas las palabras de una película. La realidad es que nuestro cerebro completa una gran parte de la información, gracias al contexto. Y eso es completamente normal. De hecho, así aprendemos también nuestra lengua materna. Ahora imaginemos una conversación real. Estás caminando por una calle de Madrid o de Valencia o de Buenos Aires. Una persona se acerca y te pregunta algo. No sabes exactamente qué va a decir. No conoces su acento,
No conoces la velocidad con la que habla. No sabes incluso si utilizará palabras sencillas o expresiones que nunca has escuchado. Y además espera una respuesta. Todo ocurre en apenas unos segundos. No hay tiempo para detener la conversación, no hay subtítulos, no puedes volver atrás, no existe un botón para repetir la última frase. Una conversación no tiene botón de pausa. Y precisamente por eso, nuestro cerebro trabaja de una manera completamente distinta. Mientras escuchas, ya estás pensando qué responder, mientras intentas comprender la primera frase, la otra ya está diciendo la segunda, y mientras buscas una palabra, la conversación continúa. No porque la otra persona hable demasiado rápido, sino porque así funcionan las conversaciones reales. Recuerdo algo que me dijo un estudiante hace algunos años. Me dijo, cuando veo una serie siento que hablo bastante español, pero cuando un español empieza a hacerme preguntas, parece que mi cerebro deja de funcionar. Me pareció una descripción muy honesta, porque hoy mismo sienten muchísimas personas eso, la misma cosa. No es que se olviden del idioma, lo que ocurre es que están intentando realizar varias tareas al mismo tiempo. Escuchar, comprender, traducir, pensar, construir una respuesta y hablar, todo en cuestión de segundos. Imagina ahora otra situación, estás viendo una película, hay una palabra que no entiendes, no pasa absolutamente nada. La historia continúa y unos segundos después, gracias al contexto, comprendes perfectamente lo que estaba pasando. En una conversación la sensación es diferente. Muchas personas piensan, no entendí una palabra, yo me perdí ya, seguro que no voy a entender nada más. Y ese mismo tiempo entonces dejan de escuchar, hace lo que se conoce como una pausa. Pero la conversación sigue, muchas veces se habrán entendido la siguiente frase. No necesitas entender el 100% de una conversación para poder participar en ella. Esa idea cambia completamente la forma de aprender un idioma, porque dejamos de buscar la perfección y empezamos a buscar comunicación. Los niños hacen exactamente eso, no esperan comprender cada palabra, escuchan, adivinan, observan, se equivocan y vuelven a intentarlo. Nosotros los adultos muchas veces hacemos lo contrario, queremos entender absolutamente todo antes de atrevernos a responder. Y curiosamente eso hace que la conversación resulte todavía más difícil. Por eso, la próxima vez que veas una película en español, pero recuerda algo muy importante, tienes que disfrutarla, ¿ok? ¿Vale? Ver películas es una herramienta excelente, te ayuda a acostumbrarte al sonido del idioma, a descubrir nuevas expresiones, a mejorar tu comprensión, pero las películas que no sustituyen las conversaciones son dos habilidades diferentes y las dos necesitan entrenamiento. La fluidez no nace solamente viendo más películas. La fluidez nace cuando empiezas a participar poco a poco en conversaciones reales y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede cambiar completamente la manera en que aprendes español. Quiero que antes de terminar este episodio pienses en una persona. Puede ser un camarero, una vecina, un compañero de trabajo o alguien que conociste durante un viaje. Seguramente esa persona nunca se preguntó, ¿estoy hablando demasiado rápido? Simplemente estaba hablando con naturalidad y ahí está la diferencia. Cuando una persona habla su lengua materna, no piensa en la gramática, no piensa en cada palabra, no construye las frases una por una, simplemente habla. Y muchas veces nosotros como estudiantes españoles esperamos poder hacer exactamente lo mismo, pero queremos conseguirlo antes de haber recorrido el camino. La fluidez no aparece de repente. No ocurre una mañana cuando nos despertamos, la fluidez se construye, conversación tras conversación, error tras error, palabra tras palabra. Y quiero decirte algo que quizá hoy necesitamos escuchar, o tú más bien necesitabas escuchar.
No te compares con una persona que lleva toda la vida hablando español. Compárate con la persona que eras hace 6 meses, porque probablemente hoy entiendes más y hablas más. Y tienes mucho menos miedo que antes. A veces el progreso está tan lento que solo lo veo cuando miramos hacia atrás. Quiero proponerte algo muy sencillo. Esta semana elige un momento de tu día. Puede ser mientras preparas un café, mientras caminas, mientras haces la compra o mientras vuelves del trabajo. Durante 5 minutos, escucha español, pero no para estudiar. Escúchalo simplemente para acostumbrarte a él, como quien escucha música. Y precisamente por esa razón nació Español para la Vida. Durante muchos años vi que la mayoría de los estudiantes hacían un gran esfuerzo durante la clase, pero al terminar el español desaparecía completamente de su vida hasta la semana siguiente. Entonces me hice una pregunta: si existiera una forma de entender vivo el idioma, de mantenerlo vivo el idioma entre una clase y otra, no con más deberes, no con más ejercicios, sino con pequeños momentos de contacto con el español. Escuchar, leer, descubrir expresiones, reflexionar también, hablar y sentir que el idioma empieza de a poco a formar parte de tu vida cotidiana. Eso es exactamente Español para la Vida. No pretende sustituir una clase, pretende acompañarte entre una clase y la siguiente, porque muchas veces es ahí donde ocurre el verdadero aprendizaje. Y ahora quiero dejarte una pregunta. La próxima vez que veas una película en español, ¿vas a concentrarte solamente en entender la historia o también vas a observar cómo había realmente la persona? Спасибо большое, что вы были сегодня со мной. Надеюсь, этот выпуск помог вам по-новому взглянуть на изучение испанского языка. Если вам понравился этот эпизод, подпишитесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. А если вы хотите, чтобы испанский язык стал частью вашей повседневной жизни, буду рада видеть вас в программе «Español para la vida». До скорой встречи! Soy Esther Abravanel, gracias por acompañarme una semana más. Eso fue Español para la Vida. Hasta la próxima. Adiós. Recuerda, el español no se aprende solo en la clase, se vive cada día, porque el español no es solo un idioma, es una forma de vivirlo. Hasta la próxima.